Bienvenidos a nuestro canal de YouTube aquí en Grace Español. Estamos muy contentos de que nos acompañes en esta oportunidad. Hemos orado a Dios para que el mensaje de esta oportunidad sea de gran bendición y edificación para tu vida. Te invito a que por favor nos sigas en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Grace Español Glendora y envíanos un comentario, una petición de oración y queremos estar en contacto contigo. Dios te bendiga. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Permítame saber. Muy bien. Si a usted le gusta la Biblia de papel, le voy a invitar a que la tenga preparada. Pero si también le gusta la Biblia digital, vamos a tenerla lista porque vamos a continuar con nuestra serie acerca del Dios de milagros. Ángelo, ¿por qué estamos hablando del Dios de milagros? Porque tenemos un Dios que es todopoderoso. Porque hay cosas que son imposibles para nosotros, pero a Él no le quedan grandes, decimos en Colombia. Y contar con ese Dios de milagros nos despierta la expectativa y la fe y la seguridad de que aunque estemos luchando, batallando con algún gigante en la vida, nuestro Dios lo puede derribar. Y hoy vamos a hablar de algo que he titulado Mi actitud determina el milagro. Mi actitud determina el milagro. Yo tengo mis historias, ¿se acuerdan? Usted sabe que yo tengo mis historias. Imagínense que yo tengo un amigo, el tipo es un genio, el tipo es inteligente, es simpático, es trabajador duro y el hombre estudioso. Es un tipo muy pilo, muy inteligente. Y el hombre tenía como sueño entrar a una empresa, a una posición en particular que lo encaminaría hacia llegar a lo que él siempre ha soñado después de tanto trabajo y estudio. Y lo hizo. Comenzó a aplicar y a esa posición y en esa empresa llegaron 150 aplicaciones. Después de un largo proceso de muchas entrevistas, ¡pum!, quedaron 3 personas y dentro de los 3 quedó él. Él sabía que él iba a ser la persona porque es muy bueno, pero faltaba lo más complejo. La última entrevista, tenía que entrevistarse con el board, con la junta, y ellos iban a mirar más, iban a entrar en detalle para tomar la final decisión. Los 3 candidatos eran buenos. Pasaron las 3 entrevistas y a la semana le llega la noticia que lastimosamente él no fue la persona. Pues él quedó un poco como aburrido, como que, pero ¿qué pasó? Si es que yo soy muy bueno, yo era la persona, no entiendo qué fue lo que pasó. Y con el pasar de los meses, un día se encontró con una de las personas que lo había entrevistado en la entrevista final en un mall. Y se saludaron y se vieron y le dijo, oye, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado con tu vida? Que no sé qué. Y él dijo, yo me tengo que sacar esa espinita porque fue que no me cogieron a mí. O sea, yo no me voy a quedar tengo aquí la oportunidad, yo me voy a quedar con esa ahí sin preguntar el por qué. Y entre charla y que no sé qué, le dice, oye, ¿puedo pedirte un favor? Yo sé que de pronto puede que me digas que no, pero a mí me gustaría saber por qué yo no pasé. Y él le dice, esa pregunta está difícil de responder porque pues no debería responderla, pero sabes que el día de la entrevista todos quedamos muy impactados con tu resumen. Quedamos muy impactados con tus capacidades, con tus virtudes, con lo que tienes, pero te voy a decir esto porque te va a beneficiar a ti en tu futuro. Y la respuesta fue, la actitud no te ayudó. Tu actitud no ayudó. Eres demasiado inteligente, eres demasiado diligente, eres demasiado brioso en lo que quieres hacer. Pero notamos que había una serie de actitudes en ti que dentro de la cultura de la empresa, que dentro de lo que estamos buscando, tú no encajabas. Y nos tocó escoger una persona con menos capacidad, con menos títulos como el tuyo, pero que tenía una actitud diferente que ayudaba a poder construir lo que como empresa estábamos buscando. La actitud no te ayudó. Eso mismo pasa en momentos cuando queremos ver al Dios de milagros. Eso mismo nos puede suceder a ti y a mí cuando de pronto dicen, oh my gosh, ahora Ángelo es que hablando del Dios de milagros, ¿qué va a pasar aquí? Esto se va a volver como una cruzada. ¿Qué va a pasar aquí? Y comienzan a surgir y a brotar, a subir a la superficie una serie de preocupaciones, de actitudes que pueden volverse un obstáculo para lo que Dios quiere hacer. Pero
Pero tenga presente esto, mi actitud no minimiza a Dios porque Dios sigue siendo poderoso. Aprenda esto. Mi actitud no va a frenar a Dios. Él sigue siendo Dios, pero el que termina de perder oportunidades en momentos puedo ser yo. Por eso la Biblia dice en el Salmo 77, versículo 13 y 14. Oh Dios, santos son tus caminos. ¿Dónde hay otro tan qué? Poderoso. ¿Como quién? ¿Como tú? Dice, tú eres el Dios de los milagros y maravillas. Tú muestras tu grandioso poder entre las naciones. Mi actitud no va a frenar a Dios en que Él siga obrando, pero mi actitud sí va a poder frenar a Dios a que Él obre algo en mí. Y a Jesús le pasó. Esa actitud le sucedió en una oportunidad en Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice la Biblia que de la incredulidad de ellos. Hubo una actitud en medio del pueblo que dijo, yo no creo en eso. Falta de fe, falta de confianza, duda, escepticismo, se levantaron en contra y en ese instante la gente dijo, no. Y ese no cerró la puerta para que Dios pudiera hacer más cosas. Antes de continuar, yo quisiera que hiciéramos una breve oración. Porque de pronto para muchos de nosotros cuando hablamos de milagros, se levanta algo y dice, uy, me da susto, me da un déjà vu. De pronto dicen, uy, qué loqueras van a suceder. O comenzamos a tener temores porque hemos escuchado, visto cosas por otras fuentes que nos asustan para ello. Pero déjeme decirle, con temor y con respeto y con el respeto que la palabra de Dios merece el día de hoy, yo le estoy hablando a usted de un Dios que quiere hacer milagros en nuestras vidas. No podemos nosotros minimizar a nuestro Dios, sino entender que Dios, al estar a favor nuestro, Él quiere hacer algo en tu vida, Él quiere hacer algo en mi vida, en medio de las limitaciones e incapacidades que tenemos. Pero vamos a pedirle a Dios que hoy, si hay algún temor, si hay alguna barrera, si hay alguna actitud que pueda frenar esto, vamos a presentársela a Él y pedirle que Dios, Señor, si tú quieres hacer un milagro en nuestras vidas, estamos dispuestos para ello. ¿Le parece bien? Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti. Te amamos con todo el corazón y reconocemos que tú eres un Dios todopoderoso y que no hay nada imposible para ti. Señor, si en algún instante de la vida se ha levantado algún prejuicio, algún temor, alguna circunstancia que es un obstáculo para conocerte a ti como el Dios de milagros, la presentamos delante tuyo. Pero nos queremos disponer hoy, Dios, para conocer qué actitud es la que debemos tener para permitirte a ti que obres un milagro en nuestras vidas conforme a tu voluntad. Toma nuestras vidas, háblanos por favor y estamos abiertos a lo que tú quieras hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero dejarle 3 aspectos importantes que nos van a ayudar a que nuestra actitud no sea un obstáculo para lo que Dios puede y quiere hacer en medio nuestro. Y la primera la he puesto así. La primera es una buena actitud. Una buena actitud. Y para ello quiero invitarle a que vayamos a Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30. Dice la Biblia, luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte a la región de Tiro. No quería que nadie supiera que en casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era gentil, es decir, no era judía, nacida en la región de Fenicia que está en Siria. Versículo 27. Jesús le dijo, primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella,
pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Versículo 29. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en cama, y el demonio se había ido. Wow, hermoso, ¿cierto? Lo primero que vamos a ver de esta historia era que era una mujer. Y era una mujer que tenía una particularidad. No era una mujer judía, era una mujer que vivía en lo que hoy se conoce como Siria. Recuerde que esta es la pelea eterna que tienen los judíos con los no judíos. Y entonces eran lo que como ellos se llaman, eran los primos. Pero era esa enemistad que existía entre primos en donde yo sé que eres mi primo, pero no nos queremos. Por eso es que culturalmente apareció, hay una palabra que le vamos a entender más adelante, del calificativo o la descripción que Jesús dio. Que a esta mujer de la cual estamos hablando, para vivir lo que vivió, para experimentar lo que experimentó, para que viera el milagro en su vida, tuvo la buena actitud y lo refleja por varias cosas. Lo primero que vemos allí es de que esta mujer dice que había oído, había escuchado de Jesús. Y aquí me recuerda que en momentos, posiblemente esta mujer en su caminar, en lo que estaba viviendo en su vida con su niña, habría escuchado noticias de gente que sanaba, de gente que oraba, pero le llegó a oídos de un hombre llamado Jesús, que se llamaba y se proclamaba el Hijo de Dios, que vino a compartir buenas noticias, que vino a revelar al Padre, que su mensaje era diferente, que no vino a traer religiosidad. Y ese mensaje, esa apertura de su oído, le abrió la puerta ¿para qué? Para que, número 2, en esta historia que estamos leyendo, dice la Biblia en Marcos 7:25 que enseguida la mujer, después de haber oído, fue a donde Jesús, y que dice, se acercó a Jesús y cayó a sus pies. Ojo, que aquí me enseña algo bien interesante. Esta es de esas historias donde uno ve cómo a veces las circunstancias difíciles de la vida son el instrumento que Dios utiliza. ¿Para qué? Para que tú y yo abramos nuestros oídos, estemos más atentos a Él. Pero número 2 es el elemento que Dios utiliza para empujarnos a no solamente quedarnos de que, oh sí, yo escuché de Jesús. Qué interesante. Oh sí, dice que no. Esa circunstancia la impulsó a la mujer ¿a qué? A ir en búsqueda de Él. Y cuando ella llega, la Biblia registra que cayó a sus pies. Me gusta mucho esta actitud, o me gusta mucho y quiero resaltar ese aspecto de que el acto de haber caído a sus pies es un acto de reconocimiento de que Él era su única salvación. Era un acto de rendición. Ella le dijo, Señor, ya he hecho todo. Ya han hecho todo por mi niña, el único que tiene respuesta eres tú. Pero era también un acto de adoración, porque ella vino entendiendo y habiendo escuchado de que Jesucristo era ¿quién? El Hijo de Dios. De que este hombre estaba haciendo milagros, de que Dios estaba haciendo cosas a través de él. Pero ¿qué más encontramos? La tercera que registra la Biblia fue que ella le pidió con todas sus fuerzas por la vida de su hija. Y dice que ella le suplicó. Ella le suplicó que expulsara al demonio de la vida de su hija. Y sabe una cosa, suplicar en momentos es ese ejercicio que hay que hacerse en donde yo sé que soy un hijo de Dios. Y no es solamente como que la oración formal de decirle, bueno Señor, si tú quieres, échame una manita. Si tú quieres, cambia mi familia. No. Suplicarle, yo me imagino que esa mujer estaba así y le decía, por favor Señor. Yo no me voy de aquí hasta que tú hagas algo por mi niña. Por favor. Y como que ella con su rostro hablaba, sus manos se movían, posiblemente había lágrimas en sus ojos. ¿Y sabes algo interesante? En momentos el tener la actitud correcta para ver un milagro va a requerir de nosotros eso. Ay Señor, si tú quieres hazme el milagrito. Y ya comenzamos a no buscar el milagro, sino el milagrito. Y si tú quieres, y no vamos con ese ímpetu y con esa pasión de creer de que Dios lo puede hacer. Pero ¿qué más encuentro?
Lo cuarto es que Jesús responde de una manera muy particular, y aquí es donde es bueno que leamos. Dice, Jesús le dijo: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, a los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Yo creo que si a uno le responde de esa manera, uno se pone ¿cómo? Uno agarra esa Biblia y dice, si uno ve con los niños, nos vamos de aquí ya, porque es que mejor dicho, y aquí no me vuelven a ver. Pero la respuesta fue una respuesta que culturalmente hablando era entendida entre ellos. Era una respuesta en donde culturalmente hablando ese era el trato que había entre judíos y no judíos. Así como los judíos trataban de perros, pero ojo, es que uno dice, la trató de un perro. No, es que ese no era el perro callejero cualquiera, sino era el perrito que está en la casa. Y Jesús utilizó esa frase porque es que el perrito que está en la casa es el perrito que uno quiere. Por eso fue que esta mujer responde y dice, es verdad, Señor. Respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Si la respuesta de Jesús sorprendió, la respuesta de la mujer doblemente sorprendió. Si quedamos, decimos en Colombia, patas arriba con la respuesta de Jesús, mejor dicho, damos la vuelta en el aire y caemos de pie como el gato a la respuesta de la mujer. Porque la actitud de la mujer no fue ofenderse. La mujer no entró diciendo, mira, tú tienes que hacerme el milagro, tú tienes que hacer algo por mi niña. Ella fue en una actitud correcta. Y su actitud correcta, ¿qué hizo? Abrió la puerta para que Jesús, ¿qué? Conectara con ella y Jesús pudiera hacer algo. ¿Sabes una cosa? Aquí vemos como un ejemplo de buena actitud que la mujer habló con calma en ese instante. La mujer habló con confianza de lo que estaba pasando. Esa respuesta es una respuesta muy clara, muy sensata, pero también encontró conexión con ella en donde él le dice, los perros no pueden comer la comida de los hijos. Y le dice, pero los perritos que estamos debajo de esas mesas, las solas sobras no son suficientes para nosotros. Ella tuvo coraje. Ella no se agüitó, dicen los mexicanos, sino dijo, de aquí yo no me voy sin que Dios haga algo por mi vida. Hubo humildad en ella y hubo empatía. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue de que el Señor, versículo 29 dice, buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. Para que tú y yo podamos experimentar un milagro de parte de Dios, debemos tener la actitud correcta. Y en momentos la actitud correcta se llama humildad. En momentos pensamos que porque ya somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, escritos en el libro de la vida, esperando la venida de Jesús, Él tiene que hacerlo, y no es la actitud correcta para poder ver un obrar de parte de Dios. Mire esta frase tan interesante que encontré. La escribió Zig Ziglar. Dice, la humildad abrirá más puertas de las que jamás abrirá la arrogancia. Hay puertas que una actitud humilde va a abrir. Y aún mismo para con Dios, el que tú y yo vengamos con una actitud humilde y decirle, ay Señor, de verdad, necesito tu ayuda. De verdad, yo no merezco que tú me ayudes porque posiblemente lo que estoy viviendo es por mi culpa. Pero cuando tú y yo entramos delante de Dios con la actitud correcta, vamos a recibir la respuesta que no esperábamos. Tu actitud y mi actitud puede ser determinante para que el milagro que hemos esperado, el milagro por el cual estamos pidiendo, el milagro por el cual estamos posiblemente hoy en este lugar aquí, suceda en tu vida. Pero debemos tener, número 1, la actitud correcta. Número 2, vamos a ver otro milagro, porque hoy vamos a ver una cadena de milagros bien interesante. Vámonos ahora para Marcos capítulo 7, del 31 al 36. Dice, Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto de habla y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre él para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre, después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo suspiró y dijo, Efata,
que significa ábranse. Y al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua de modo que hablaba con total claridad. Jesús le dijo a la multitud que no le contaran a nadie, pero cuanto más le pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez: todo lo que él hace es ¿qué? Maravilloso. Hasta hacer oír a los sordos y da la capacidad de hablar a los que no pueden hacerlo. El segundo punto que le quiero dejar es la actitud que debemos tener a la hora de un milagro es permitiendo que Dios obre como Él desee. Si tú y yo queremos ver un milagro en nuestras vidas, debemos permitirle a Dios que Él obre como Él desea que debe obrar. Y aquí es interesante, porque sin entrar en muchos detalles, nos damos cuenta de que Jesús, el hacedor de milagros, quería obrar de una manera distinta. En los versículos anteriores solamente dijo: el milagro fue hecho. Pero ahora estamos en otro momento en donde Dios dijo: yo voy a obrar diferente. Y aquí es interesante varios aspectos que le voy a dejar. Número uno al respecto es de que Dios no usa métodos humanos para hacer las cosas que Él quiere hacer. ¿De dónde lo dice Ángelo? Mira el versículo 32. Le trajeron a un hombre sordo con defecto de habla y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre él. La gente le estaba diciendo a Jesús qué hacer. Jesús no trabaja así. Jesús dijo: ¿it's okay? Los dejó que hablaran. Pero a la hora de que poder ver a Dios hacer un milagro, Él trabaja diferente. Lo segundo, antes de cualquier milagro, y escuche esto, que esa es una de las grandes preocupaciones cuando uno en una iglesia predica de milagros. Antes de cualquier milagro hay algo que Jesús desea que aprendamos. ¿Cómo así? Mire lo que dice el versículo 33. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Jesús quiere hacer un milagro en nuestras vidas. Jesús quiere cambiar el rumbo de nuestras vidas. Jesús quiere marcar nuestras vidas. Pero lo más importante antes de un milagro es de que Jesús quiere que aprendamos a tener tiempos a solas con Él. Si no, el Señor se nos vuelve el hacedor de milagros, el que le toca andar ahí con la varita. Imagina, venga, me toca arreglarle la vida al Ángelo, y me toca arreglarle la economía, y me toca hacer... Y Ángelo se aparece solamente cuando hay una emergencia. Pero la Biblia dice que agarró al sordo, se lo llevó aparte y pasó tiempo a solas con él. ¿Tú estás buscando un milagro hoy? Dios está buscando a ti como persona para que juntos aprendan a tener tiempo. Tú estás aquí: ay Señor, cámbiame la vida, cámbiame todo. Y te lo cambia y después te desapareces. Y después otra vez cuando se desbarata todo, te apareces y dices: Señor, acuérdate que me lo hiciste. No. Antes de que Dios sobre un milagro en tu vida, Él te va a apartar. Él te quiere sentar. Y Él van a ver cosas que Él quiere que tú y yo pongamos en orden y aprendamos de Él. ¿Por qué? ¿Qué más aprendo aquí? Que la manera de operar un milagro, Jesús, es diferente. Necesito un voluntario y se llama Johan. Venga para acá. Vamos, Johan. Me están haciendo así, entonces toca rápido, Johan. Imagínense que Jesús en la versión anterior, ¿qué hizo? Dio una palabra. Y aquí lo aparta y dice que era un sordo y comenzó. El sordo no escuchaba ni hablaba, entonces me imagino, ¿qué fue lo primero que hizo? Le metió los dedos en las orejas. Uy. Y yo creo que el sordito como estaría mirándome, así como me está mirando Johan, ¿cierto? Mire, como que este man, ¿qué me está haciendo? Y yo no sé qué estaría haciendo. Hijos, aprovechen, dirían en Colombia, boletín a su papá. Pero la otra parte fue más fuerte. Dice que le escupió. Y recuerde que él no hablaba, entonces le dijo, como no sabía cómo escucharlo, le dijo que sacara la lengua. Y después, cataplum, plum, plum. ¡Ay, Dios mío!
Parezco que no iba a escupir. Listo. Pero ¿qué pasó? Den un aplauso a Johan. Yo me puse a estudiar por qué Jesús hizo eso. Yo dije, ¿será que es que los que hacían milagros en la época creían que de pronto compartiendo saliva era la manera? Y la verdad es que no hay respuesta. Y lo que pasa es que a veces Jesús obra de maneras que no hay respuesta. Y a veces Jesús se quiere meter, antes de hacer el milagro, Él se mete en esas áreas dañadas, afectadas, dolidas, fracturadas de nuestras vidas, porque el problema no está aquí, hay problemas más adentro que hay que ponerle orden. ¿Cierto? A veces dice, tócame la oreja. El problema no es la oreja, hermano. El problema es lo que está dentro de esas orejas y por acá adentro que hay que ponerle orden y balance a tu vida. Y después comienza a hacer unos muecas de que saque la lengua y nos pone y nos hace algo que uno dice, uy, guácala, Dios me hizo pasar por estas. Pero si no pasamos por esas, no sucede el verdadero milagro que tiene que pasar en nosotros. ¿Está conmigo, cierto? ¿Por qué? Porque los métodos de Dios, cuando usted y yo tratamos de ayudarle a Dios, la regamos. Pero cuando dejamos que Dios obre como Él quiere hacerlo, mire lo que pasa, versículo 35. Al instante, ¿pudo qué? Oír como perfectamente. Y se le desató la lengua de modo que hablaba con toda claridad. Eso no tiene sentido. Porque un mudo no puede hablar es porque como no sabe escuchar, no sabe pronunciar palabras. Pero cuando Dios hace un milagro, aunque nunca había escuchado palabra, no sé cómo tenía vocabulario, no sé cómo tenía acento, no sonaba como el inglés raspado de su pastor. El hombre hablaba bien. ¿Por qué? Porque fue Dios quien a sus métodos hace las cosas correctas. ¿No sabes qué hacer con tu vida? Pasa un tiempo con Dios y permite que Dios te aparte y te ayude a ponerle orden y dirección a tu vida. ¿Estás confundido frente a un paso por dar? Deja que Dios te acompañe en ese paso y que Él sea el que obre, que Dios sea el que obre. No seas tú quien le ayude a obrar a Él. En medio de lo que estás viviendo está Dios revisando. Ojo. Antes del milagro Dios comienza a revisar motivaciones, decisiones, conductas, áreas que en tu vida necesitan. Porque tú estás diciendo, Señor, dame la empresa de mis sueños y te prometo que cuando tenga la empresa diezmaré. Hermano, y le dieron la empresa, ahorita lo vemos todos los fines de semana en Cancún bronceándose con una piña colada al lado y cambiando de esposa. ¿Cómo es eso, Dios mío? Por eso a veces los milagros no suceden. Porque Dios tiene que entrar más profundamente a poner cosas en orden. Para que finalmente, cuando el resultado venga y el milagro suceda, dices, todo está en orden para lo que Dios quiere hacer. Y finalmente, ¿qué es lo tercero que tenemos que aprender en este momento? ¿Cuál es la actitud que debemos tener? El tercer milagro que le quiero compartir es siendo agradecido con lo que tengo. Vaya por favor a Marcos capítulo 8, versículo 1 al 9. Hoy no le hablé de un milagro, hoy le estoy hablando de 3 milagros para que usted salga aquí empoderado. Dice, en esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente se quedó sin alimento. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer en el desierto? Versículo 5. ¿Cuánto pan tienen? Preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentaran en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos. Diga conmigo, pescaditos. No encontraron unos kingfishers, no, unos pescaditos. Así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unos 4,000 hombres de la multitud. Y Jesús los envió a sus casas luego de que comieron.
Inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Otro milagro. Otro milagro. Primero, una niña endemoniada. Segundo, un sordo. Y ahora, una multitud por alimentar. Pero es interesante de que en Marcos capítulo 6, versículo 30, Jesús ya había alimentado a los 5,000 y los discípulos no sabían qué hacer. Marque esa nota. Unos capítulos atrás, Jesús había alimentado a la multitud, había multiplicado los panes y los peces y los pobres estaban hechos un rollo. Dios mío, ¿para dónde cogemos? Aquí no hay Costco, aquí no hay Sam's para comprar algo grande. La tarjeta de crédito se me quedó en la casa en Capernaum. Estaban hechos un mar de preocupaciones estos hombres. Pero aquí hay algo bien interesante, mire, y escúcheme esto, porque aquí se aprende algo también. Antes de hacer cualquier milagro, hay que sembrarle al Dios del milagro en el corazón a esa gente. Jesús había pasado 3 días con ellos predicándoles, enseñándoles que conocieran al Dios de milagros, que conocieran el amor de Dios. Y los tuvo por 3 días hablándoles hasta que ya después se les dio hambre. Ellos primero había un hambre espiritual que se tenía que llenar antes de poder operar un milagro que llegara a confirmar lo que le estaba enseñando. ¿Y qué pasa? Dice que en ese instante el milagro inicia con lo que tenemos. El milagro inicia con aquello que tú puedas tener. Y la pregunta de Jesús fue: ¿cuánto tienen? ¿Qué tienen? ¿Y cuánto le dijeron que tenían? Diga conmigo: 5 panes. 5 panes. Y aquí yo aprendo algo. ¿Qué hizo Jesús con lo poco que tengamos para un milagro? Versículo 6. Jesús tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos. Mi querida iglesia, antes de que tú comiences a darle gracias a Dios por los milagros que no has visto, dale gracias a Dios por lo que tienes en este momento en tus manos. ¿Está conmigo, cierto? Señor, es que yo quiero una casa más grande, y quiero una troca más grande, y quiero un montón de cosas. Pero muchacho, ¿por qué no le das gracias por lo que tienes en preparación de lo que no tienes? Gracias Dios por este apartamento que me has regalado. Gracias Dios por mi carrito chiquitito que me has regalado. Gracias Dios por lo que tengo. Gracias por lo que tengo. ¿Qué tengo? Mire que Jesús dijo: gracias por estos 5 panes que van a ser la puerta para que más cosas sucedan en medio de ello. Pero ojo, Jesús no se quedó allí, porque Jesús no desaprovecha cosas. Él dijo: ¿qué más hay? Diga conmigo: ¿qué más hay? Le dijeron que habían ¿qué? Unos pescaditos. Hay más. Para ver esos grandes, potentosos milagros en tu vida, Dios comienza a que nosotros aprendamos a darle gracias a Él por lo pequeño y poquito que tengamos, porque a través de eso Dios puede obrar un milagro. Y dijo que Él bendijo esos pescaditos y pidió que los repartieran. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Versículo 8 y 9. Todos comieron cuanto quisieron. Salieron hinchados, bien contentos. Eso fue pan con pescadito frito y todo el mundo comía felices. Lo dice el versículo 8 y 9. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes de comida de lo que sobró. Y ese día unos 4,000 hombres y una multitud comió y los envió a su casa. Cuidado, porque en medio de la sociedad en la cual tú y yo vivimos, se nos ha alimentado la insatisfacción, el desagradecimiento, nada nos tiene contento. Y entonces tenemos la refri nueva el año pasado, pero salió la nueva LG que te dice: hola guapo, ¿cómo estás? Y entonces ya no nos gusta. Y nada nos tiene contentos, y después andamos haciendo cosas que no son, y después nos toca andar buscando al Dios de milagros. Lastimosamente las redes son importantes y son útiles, pero a veces no nos ayudan porque nos andamos comparando el uno con el otro, y entonces vemos que el uno se fue por un lado y yo no pude ir, y entonces ya estamos mal por eso.
Dale gracias a Dios por lo que hoy tienes. Todos necesitamos en algún área de nuestra vida un milagro, se lo puedo asegurar. Todos. Pero que el milagro o el afán de tener algo no te desenfoque de las muchas y grandes bendiciones que hasta aquí tú hoy has tenido de parte de Dios. ¿Está conmigo, cierto? Tú y yo, en lo poco que tenemos, entendemos que cuando soltamos algo posiblemente, ahí es donde Dios va a obrar. Por eso diezmamos, por eso le damos a Dios, porque esa es una de las maneras más tangibles en la cual nosotros decimos: Señor, no debo ser millonario para ser generoso, voy a aplicar generosidad hoy, estando en la condición que estoy, para que cuando un día, si a ti te place hacerme millonario, voy a seguir siendo generoso. Hoy es un día especial, hoy es un día en donde tu actitud y mi actitud puede ser determinante para que Dios haga un milagro. Hoy es un día en donde no estamos limitando a Dios para nada, porque Dios sigue siendo poderoso, Dios sigue siendo grande y hermoso, para Él no hay nada imposible, pero posiblemente hoy Dios está diciendo: yo quiero obrar un milagro en tu vida, pero ¿tenemos la mejor actitud para lo cual Dios quiera hacer algo en tu vida? ¿Está bien nuestra actitud o estamos demandando, exigiendo, pidiendo? O de pronto Dios está diciendo mi querido hijo, esa actitud no ayuda de mucho. Esa actitud no ayuda mucho. 2, ¿será que le estamos pidiendo a Dios que Él haga las cosas como yo quiero? Señor, yo me quiero casar, pero mándamelo güero, de ojos azules, para que me ponga más, para que mis hijos salgan más blanquitos, no tan negritos como yo, con un pasaporte azul Y estás ya pidiéndole a Dios que te haga las cosas a tu modo y no dejas a que Dios haga las cosas a su modo. O finalmente, no estamos siendo lo suficientemente agradecidos por todo lo que tenemos, aunque haya cosas que nos falten, aunque haya cosas que necesitamos. Hoy es un día para permitir que Dios siga equipándonos y preparándonos, porque Él quiere hacer un milagro en tu vida, pero quiere hacerlo bien. Él no quiere hacer un milagro cosmético superficial, Él quiere hacer algo más profundo, que termina afiancándote a Dios, que termina donde tú estás enamorado del Señor, caminando con Él, tu vida en orden, tu familia en bendición y siendo bendición para otros. Ese es el tipo de milagro que Él quiere hacer. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Gracias por haber estado en esta oportunidad con nosotros. Si tienes alguna petición, si tienes alguna necesidad o quieres enviarnos un comentario, escríbenos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook o aquí mismo en YouTube y nos encantaría estar en contacto contigo. Esperamos poderte tener en alguna oportunidad presente en persona. Dios te bendiga.